Dice la palabra de Dios con toda reverencia y para nuestra edificación. Salmo capítulo 89, versículo 34. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Gloria a Dios. La palabra de Dios es inconmovible, es incambiable. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es segura, confiable y perfecta. ¿Por qué razón? Porque nuestro mensaje de esta noche será acerca de la confianza que debe de haber en la palabra de Dios. Porque debe de haber una confianza plena en la palabra de Dios, porque es segura. Observen lo que significa la palabra confianza. Confianza es creer en Dios y tener la convicción de que algo deseado o esperado sucederá en su nombre. El apóstol dice la palabra de Dios, Santiago, en Santiago 1:17, dice en cuanto a Dios, para confiar en Él, que en Dios no hay mudanza. Esto significa que Dios no cambia. Entonces, Dios es inmutable. En Dios no hay mudanza, ni sombra de variación. Es decir, que Dios no cambia en sus promesas o en su palabra, en lo que ha prometido, que no lo cambia de un día para otro. El salmista David, el salmista dijo en una ocasión estas palabras: que mejor era confiar en Dios que confiar en príncipes. Que mejor era confiar en Dios que en los hombres. Hagamos una comparación entre Dios y los hombres mortales. Dios no tiene mudanza, que no cambia, que no tiene sombra de variación, como la sombra del sol, que con el paso del tiempo está en movimiento. Una sombra jamás estará estático siempre. Siempre está en movimiento conforme a la dirección del sol, por ejemplo. Por esto es que la palabra de Dios dice que Dios, en cuanto a la naturaleza, a los atributos de Dios, también nos enseña para tener confianza en la palabra de Dios, que no se muda, que no promete algo hoy para luego olvidarse mañana, o que prometa hoy y luego mañana no lo cumpla. Por tal razón es que confiar en Dios vale la pena, es seguro. ¿Por qué razón? Es necesario, importante, indispensable, imprescindible, que vale la pena, que es seguro confiar en Dios, porque la palabra de Dios dice, allá en la segunda carta de Pedro, Pedro dice, en segunda de Pedro 1:19, esto es como una introducción. Segunda de Pedro 1:19 dice que tenemos la palabra profética más segura que no falla. Observe, esto quiere decir que hay seguridad en la palabra de Dios y que es confiable, que no va a fallar. Por tal razón es que debemos de abandonar nuestra confianza en la palabra de Dios, porque no va a fallar, porque es segura, porque es incambiable. Aquel que lo prometió, como dice allá en Isaías 1:20, dice que si la boca de Jehová lo ha dicho, así será. Pero para
antes, para estar seguro en la palabra de Dios, que se va a cumplir, que no va a fallar, que no quedará en el olvido, primero hay que tener plena confianza en Él. Y confiar es creer en Dios y tener la convicción de que lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios es la que ha salido de su boca. En cuanto a tener confianza, es tener la seguridad que así será. Para creer en la palabra de Dios que sucederá, hay que tener confianza en esa palabra. Y esta palabra es segura que no va a fallar. ¿Por qué? Porque el que lo prometió, que de la boca que salieron o salen esas palabras, dice en Números 23:19, en cuanto a la naturaleza y la confiabilidad a estas palabras, dice Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta. Para confiar en las palabras de Dios, primero dice que Él no es hombre para que mienta. ¿Por qué razón? Porque si hacemos una comparación entre Dios y los hombres son cambiables. Las palabras de un hombre son inciertas. Hoy puede prometer algo que tal vez puedan ser sinceras, pero en cuanto a la promesa de lo dicho, al cumplimiento, pueden suceder muchas cosas. Por ejemplo, existe la posibilidad de que en el camino no se lleve a cabo o no se cumplan las palabras de una promesa dada por un hombre, porque pueda ser que no le dé tiempo, no le alcance la vida para cumplirlas. O con el paso del tiempo suceda algo de que sea la causa del por qué no se lleve a cabo lo que un hombre ha prometido. Porque por esta razón es que debemos de estar seguros. Por ejemplo, hay personas que están decepcionadas de otras. ¿Por qué razón? Aduciendo estas palabras. Porque un día me prometió algo y después no cumplió lo que me prometió. No debemos de sentirnos decepcionados de las promesas de los hombres. ¿Por qué razón? Porque el hombre es incambiable. Porque el hombre miente. Porque el hombre falla, es su naturaleza. Pero dice en cuanto a Dios, Dios no es hombre para que mienta, para que podamos tener confianza en la palabra de Dios. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y estas palabras fueron dichas por el profeta Balaam, aquel hombre que se fue detrás de las dádivas. Cuando lo dijo, si observamos el contexto de esta palabra que hallamos en Números 23:19, fue cuando Balaam, siendo pagado por el rey Balac, y fue pagado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Israel. Y entonces el rey Balac envió por este hombre, el profeta Balaam, para maldecir al pueblo de Israel.
Pero estando ya en lo alto del monte, porque dice la Biblia que por 4 ocasiones intentó maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo. Antes bien, antes de maldecir a Israel, salían de su boca palabras de bendición. Y en una de esas ocasiones, que cuando quiso maldecir a Israel, Dios tomó el control de su boca y en vez de salir maldición de su boca, salió bendición, diciendo de que lo que Dios ha bendecido, el hombre no lo puede maldecir en cuanto a Israel. Por esto es que él, a manera de profetización o a manera de profecía, él dice estas palabras: Dios no es hombre para que mienta. ¿Por qué? Porque Dios ya había bendecido a Israel y que nadie lo podía maldecir. Él dice que él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Observen las palabras que dice. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Es decir, lo que Dios lo ha dicho, ¿qué impide para que no se lleve a cabo? O lo que Dios ha determinado que se lleve a cabo, ¿acaso Él no lo puede ejecutar? Por esto es que, como dice el salmista, que mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Que mejor es confiar en Dios que confiar en príncipes. Pero también hallamos las palabras del Señor Jesucristo que dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Por eso es que en el Salmo 89:34 dice: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Es decir, que lo que ha salido de la boca de Dios se llevará a cabo. Pero también debemos hacer una observación: ya sean buenas o malas, se ejecutará, se llevará a cabo, no se detendrá. Por esto es que vale la pena tener confianza en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es segura, incambiable, inmutable, perfecta, que las promesas de Dios son seguras. Observemos el primer ejemplo que hallamos en la palabra de Dios en cuanto a la confianza en la palabra de Dios, que sí es segura y que se cumple. Dice la palabra de Dios allá en Hebreos 6:10, y allá hallamos que las promesas de Dios son seguras. Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre. Es decir, que Dios es un Dios recompensador. Como el apóstol Pablo dice: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. En el trabajo en el Señor siempre tendrá una recompensa cuando se hace de todo corazón para Dios. Cuando es para Dios y no para los hombres. Cuando el trabajo en la obra del Señor es para Dios
y no para ser visto de los hombres, tiene su recompensa. Porque tal vez en el camino hayan hombres que de pronto se sientan desilusionados, decepcionados, frustrados o desalentados, que de pronto hasta ahora no, según ellos, no se ha cumplido lo prometido por Dios. Pero recuerde las palabras del Señor que dice que no nos cansemos de hacer bien, que a su tiempo segaremos, si no desmayamos, que hay que depositar la confianza en la palabra de Dios, porque si Dios ha prometido que Él recompensará, que es galardonador de los que le buscan, que Dios premia cada esfuerzo y trabajo que se hace por su nombre. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refería a estas palabras cuando él estaba a punto de partir y que su hora estaba por llegar, de partir de esta tierra. Él decía estas palabras allá en 2 de Timoteo 4:7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Observen, también el Señor dice en Apocalipsis 3:10: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ahora, el escritor a los Hebreos habla de las promesas de Dios, que son confiables, son seguras, que tienen su cumplimiento en el tiempo de Dios. Dice: Dios no es injusto para olvidar el trabajo de cada uno, la obra de cada uno y el trabajo de amor que han mostrado hacia su nombre. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Por qué razón? Así como dice en Hebreos 10:35, dice: no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Observen que es necesario, indispensable, tener confianza en Dios. Como dice la palabra de Dios en el Salmo 37:5, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Es decir, como cuando tú estás plenamente confiado, y esta no es una fe ciega, porque como el apóstol Pablo dice, que no andamos por vista, sino por fe. Pero es necesario tener una plena confianza, una seguridad, y la confianza trae convicción de lo que Dios ha prometido tendrá cumplimiento a cabalidad, al pie de la letra. Eso dice la palabra de Dios. Es necesaria la paciencia. Y como en Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno, para aquellos que de pronto con el paso del tiempo se sienten como
desalentados, frustrados o sienten desconfianza, que tal vez con el paso del tiempo no han recibido, no han obtenido lo que Dios les prometió. Pero aquel que tiene la plena confianza en la palabra de Dios, sabe que se cumplirá en el momento. Hay un dicho que es conocido por muchos que dice que Dios no llega antes ni después, que Dios llega a tiempo. Porque cuando hay confianza en la palabra de Dios, también la fe le ayuda para que pueda esperar, no importa cuánto tiempo sea. ¿Recuerdan? A través de la palabra de Dios, de hombres que tuvieron que esperar mucho tiempo. Por ejemplo, si observamos la carta a los Hebreos en el capítulo 11, cuando habla acerca de los héroes de la fe, y el capítulo 11 inicia hablando acerca de la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también nos enseña el capítulo 11 de Hebreos la lista de los héroes de la fe que creyeron, que esperaron, que confiaron en la palabra de Dios, que esa palabra profética que es segura, que no falla, que es inconmovible. ¿Por qué razón? Porque aquel que lo prometió no es hombre para mentir, que aquel que prometió es eterno. ¿Y qué más podríamos decir? De hombres que esperaron con el paso del tiempo, porque la fe hace que no importa el tiempo que pase, porque la fe que trae confianza en la palabra de Dios es la que hace que no importa el paso y el peso del tiempo, pero la fe la soporta hasta haber realizado el cumplimiento de la promesa de Dios. Pero dice el escritor de los Hebreos: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, que no se desaliente en el camino y comience a vociferar y a vituperar, como se acuerdan ustedes del pueblo de Israel. Y hay muchos cristianos también en esa condición, que en el tercer día comenzaron a vociferar y a vituperar y a quejarse, cuando la promesa era segura, y el que había prometido sacarlos de la esclavitud lo había cumplido. Pero y en el tercer día de comenzar a caminar un desierto inhóspito, los hizo desalentar y comenzar a quejarse y murmurar de por qué Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto a esa misma condición. Ellos consideraban que el desierto en el que estaban caminando era aún peor comparado a la vida de esclavitud en la que ellos habían vivido desde su nacimiento, porque esa generación fue la última generación que vivió en la esclavitud de Egipto, y la palabra de Dios dice que vivieron más de 400 años en esa esclavitud. Pero ahora que comenzaban a caminar por el camino que Dios les había trazado, al tercer día, cuando comenzaron a experimentar la dificultad del camino, se quejaron inmediatamente. ¿Cómo sucede? Hay gente que dice: sí, pero Dios dijo, Dios prometió, y que esto dice la Biblia, pero yo no lo he visto. Yo no se ha cumplido. O como aquel que diga: yo llevo 9 meses
5 meses de cristiano y ese, ¿por qué? Porque también hay personas que buscan la iglesia por interés personal. Recuerden a aquellas personas a las que el Señor Jesucristo amonestó diciéndoles que ellos, esa multitud le buscaba, no por el deseo, el hambre, el anhelo de la palabra de Dios, sino por que Él les había dado de comer, que les había multiplicado el pan. Esa era la causa. Y Dios, que es un Dios omnisciente, que Él conoce el corazón de los hombres, por eso es que Él les dice las palabras, que no le buscaban por la palabra, sino por la comida. Y hay mucha gente que ha buscado a Dios por que lo sane, que lo saque de la miseria, de la pobreza en la que se encuentran. Y cuando no hallan y no reciben lo que ellos anhelan hallar o buscar, y no lo reciben, y no lo hallan, entonces se decepcionan. Por eso dice la palabra de Dios, muestren ¿cuál? La misma solicitud, el de tener la confianza en la palabra de Dios, que es segura, se cumplirá al pie de la letra, porque Dios no puede mentir, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Muestren esta misma solicitud hasta el fin, es decir, hasta que diga, por ejemplo, aquella persona que está ore y ore pidiéndole a Dios por un hijo, que no puede tener un hijo, que esta persona, dice la palabra de Dios, que muestre la misma solicitud hasta el fin, hasta que pueda confesar con hechos, con el hijo en los brazos, diciéndole: de verdad, Dios es fiel, aquí está la muestra. Yo no podía tener hijos, habíamos pasado 10 años, 15 años sin tener hijos. ¿Y acaso no hay una pareja que no anhele y desee tener un hijo? Por eso dice: muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Hebreos 6:12 dice: a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. Luego, en Hebreos 6:13 habla acerca de Abraham, el padre de la fe, de aquel que Dios lo llama, le hace un llamado y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y dice en Hebreos 11:8 que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, pero él tenía la confianza en las palabras de aquel que le dijo: sal de tu tierra. Por eso dice en Hebreos 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Cuál fue la promesa? Primero, Dios le dijo que saliera. Luego le dio la promesa cuando él salió. Entonces, en Génesis 15, Dios le dice: yo te daré un hijo. Y Abraham titubea y dice, claro, es la duda de todo ser humano que hay en el corazón, porque uno quiere ver para creer, como dice el dicho. El mundo dice ver para creer, pero la fe, el que abraza
esa fe para tener confianza en la palabra de Dios es lo contrario. La fe te dice, primero tienes que creer para ver, para una plena confianza y seguridad en la palabra de Dios. Dios llama a Abraham y después de llamarlo y después de que Abraham da los pasos de fe, entonces Dios le hace la promesa y le dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, que Dios cuando le da la promesa de darle un hijo, que haría de Abraham una gran descendencia y que sería el padre de multitudes. Entonces es como si Abraham le ha dicho, ahora sí, yo voy a creer, voy a cumplir el plan que tienes para mi vida, estoy dispuesto a realizarlo. Es un pensamiento, pero esto es como si Abraham le hubiera preguntado a Dios. Claro, hay dudas en el corazón. ¿Recuerdan ustedes el caso de Gedeón? Como cuando Dios le dijo que fuera a pelear contra los madianitas porque los vencería. Dios mismo le estaba diciendo. Pero como pasa en el corazón de todo ser humano, de todo hombre mortal, hay dudas. Gedeón le pidió a Dios una señal, más que una señal, dos señales. La señal del vellón de lana. Pero sí, ¿por qué? Porque Dios, que conoce el corazón, lo profundo del corazón, las intenciones del corazón, todo pensamiento Dios lo conoce, están abiertas ante sus ojos, en su presencia. Pero esto es como si Abraham, bueno, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero ¿qué seguridad tengo yo de que si es verdad? Es como cuando la experiencia personal, ahora que tenemos un poco de tiempo todavía, cuando Dios nos llamó para comenzar un nuevo trabajo en la obra del Señor. Dios nos llamó y dijo, Dios nos señaló, nos marcó el camino, nos indicó lo que debíamos de hacer, que no lo hicimos a la aventura, porque con el paso del tiempo uno va adquiriendo experiencia, que uno tiene que consultar a Dios cada paso que da y cada acción que debe de tomar, y que uno debe de observar bien que uno esté en la voluntad de Dios. Recuerdo muy bien cuando Dios nos señaló un camino, el camino que debíamos de hacer, comenzar un trabajo nuevo en la obra del Señor. Y recuerdo que yo le dije a Dios, Señor, todo está listo, pero necesito una señal. Yo quería una señal de parte de Dios, porque recuerdo muy bien en mis oraciones, en noches de oración, pidiéndole a Dios una señal, porque no es fácil. Entonces le dije a Dios, todo está listo, pero yo quiero que me des una señal para estar seguro de que yo sepa que lo que está pasando por mi mente, lo que yo estoy pensando, no sea que yo me estoy volviendo loco, que me lo estoy inventando en la mente, que es un pensamiento falaz, vano en mi corazón. No pasó mucho tiempo que la señal que yo le pedí a Dios, como una confirmación de lo que Dios estaba poniendo en mi corazón, era seguro. Por eso es que es confiable la palabra de Dios, es decir, que vale la pena confiar en Dios, que la palabra de Dios trae seguridad, trae confianza. Y no pasó mucho tiempo, recuerdo, y esto es una experiencia maravillosa, que Dios respondió a nuestro clamor y la señal que le pedíamos.
Desde ese momento quedó despejado todo pensamiento de duda que había en el corazón, porque la señal que se le pidió a Dios, Dios lo manifestó. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Hagamos un ejemplo que de pronto pues Dios llama a Abraham y le dice así, bueno, vete. Y que Abraham, por ejemplo, y que Abraham de pronto haya tenido dudas. Pero entonces, dice la palabra de Dios, que Dios cuando le dio la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, Abraham, Dios, juró por sí mismo. Y como no había otro mayor que él, que no hay otro mayor que Dios, que recuerden cuando Lucifer, el ángel más hermoso de la creación, quiso igualarse a Dios, sentarse a la misma altura de Dios, fue destronado. Dios, que es el más grande, que no hay otro mayor que él. Entonces, cuando le dio la promesa a Abraham, también en medio de la promesa le dio un juramento, y que él juró por sí mismo. Por ejemplo, cuando a veces hay un trato entre dos hombres, entre dos personas, pues, por ejemplo, una persona le dice, mira, préstame tanto. Y aquella persona le dice, bueno, yo te lo puedo prestar, pero ¿qué garantía me das? Y hay gente que, mire, hasta puede persignarse, decir, te lo juro por Dios. ¿Recuerdan ustedes a nuestra expresidenta famosa, que se hizo famosa pero por corrupción, cuando dijo estas palabras diciendo, yo lo juro por mi santa madre, que yo no me he robado ni un centavo? Pero que después se comprobó que claro, no se robó ni un centavo, se robó miles y miles, millones y millones de quetzales. Pero esto es en cuanto al hombre. El hombre puede decir, yo te lo juro, y hay gente que dice, yo te lo pago el martes, pero lo que no sabe aquel que no sabe qué martes será. Hay 50, pueden haber hay miles de martes pueden pasar mientras uno esté vivo. Pero dice la palabra de Dios que cuando Dios le hizo a Abraham la promesa, también le dio juramento, y juró por él mismo, a nombre de él. Le dice, bueno, Abraham, este es el plan que yo tengo contigo. Yo haré de ti una gran nación y haré un gran pueblo. Comenzaré un gran pueblo, un pueblo mío contigo. Y este es el juramento, la seguridad que se va a cumplir. ¿Y cuál era? Que él mismo con su propio nombre selló ese juramento diciendo, como en otras palabras, que yo dejo de ser Dios si no cumplo con lo que he prometido. Por eso dice la palabra de Dios, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Es decir, bueno, ¿y cuál es la garantía? La garantía es mi nombre mismo, mi honor, mi dignidad. Eso es. ¿Y cuál es el sello? La firma. Como por ejemplo, ahora no hay préstamos que no tenga que, hay gente para que sea seguro, pues piden una garantía hipotecaria, que la persona dice, bueno, yo necesito $100,000, pero entonces tiene que hipotecar algo como una seguridad, que si no paga los $100,000, porque yo sé que hay mucha gente que se ha endeudado y que con el paso del tiempo no ha podido pagar, y no es que no haya querido, sino que en el camino pueden pasar miles de cosas y puede ser la causa de que lo lleve a la desgracia. Entonces
pero el banco no pierde, o el que le prestó no pierde, porque ahí está la garantía. Lo que hipotecó, la casa, el terreno, la finca u otras cosas más, si no paga, ahí está la garantía. El que le prestó el dinero se queda con esa garantía, esa propiedad que tiene el valor de lo que ha prestado. Esto es lo que hizo Dios. Que cuando le hizo la promesa a Abraham, también juró por sí mismo. Él en su juramento puso su dignidad, su honor, su nombre, que si yo te fallo en la promesa, dejo de ser Dios. Por eso es que el título del mensaje de esta noche es la confianza en la palabra de Dios. Que Dios le hizo un juramento a Abraham, que haría de él una gran descendencia. Y Abraham confió en su palabra, dio pasos de fe, salió de su tierra, de su casa y de su parentela, a donde Dios le dijo. ¿Por qué? Porque él confió. Y al final observamos que ahora es conocido como el padre de la fe, porque no dudó, sino que estuvo seguro de aquel que le estaba haciendo una promesa. Al confiar en las palabras que estaban saliendo de ese Dios que le estaba prometiendo, eran seguras, muy confiables. Dice también la palabra de Dios en Hebreos 6:14, cuando Dios le hizo jurar, Dios dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, observen bien, alcanzó la promesa. Ahora, ¿cumplió el que prometió? ¿Se cumplió lo que se le dijo? La promesa hecha a Abraham, ¿lo pudo ver realizado con sus propios ojos? Claro, le dice la Biblia que habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. ¿Cuál? La promesa de darle un hijo. Porque haciendo un recordatorio, Abraham y Sara no podían tener hijos. La mujer era estéril y había pasado todo el tiempo, toda esperanza humana, porque la mujer, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, Sara tenía 65 años. Así que toda promesa, toda esperanza humana había terminado completamente, porque la costumbre de las mujeres en ella ya había cesado de hace mucho tiempo. Pero que con el paso del tiempo, exactamente pasaron 25 años, 25 largos años que Abraham tuvo que esperar con paciencia, porque el que confía plenamente en la palabra de Dios está seguro que no importa el paso del tiempo y el peso del tiempo. ¿Por qué razón el peso del tiempo? Porque cuando está la promesa, al principio, claro, la fe es abundante, pero pasa un año y no mira nada, pasan 2 años y no sucede, imagínense, pasaron 5 años, pasaron 10 años, pasaron 15 años. Pero cuando hay confianza en la palabra de Dios, cuando hay fe, la fe soporta aún el peso del tiempo. Conforme va pasando el tiempo, se va tornando, parece que como que el peso del tiempo va tornándose más pesado. Pero la fe soporta el paso y el peso del tiempo. Dice la palabra de Dios, Abraham, confiando en la palabra, en las palabras que salieron de la boca de aquel que lo prometió, confiando en esas palabras y esperando con paciencia, alcanzó la promesa. Hebreos 6:16 dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, como este que le digo, como hacen los religiosos. Bueno, hasta cristianos también dicen eso. Cuando quieren lograr su cometido, cuando quieren que les
les presten lo que quieren. Dice, mire, oiga lo que dice. Que porque los hombres juran por uno mayor que ellos cuando usan o toman el nombre de Dios en vano. Lo juro por Dios. Y hasta dan un besito diciendo, lo juro por Dios, y hasta hacen esto mismo. Lo juro, yo te voy a pagar. ¿Por qué usan el nombre de alguien mayor que ellos, usando el nombre de Dios? Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces aquel que tiene que dar el dinero, por ejemplo, u otra cosa, dice, bueno, es como si alguien le diga a un hermano con otro hermano en Cristo, llegue, mire, hágame el favor, ¿por qué no me presta ese martillo? Y el hermano, y yo te lo juro por Dios que yo te lo voy a pasar tal día. Pues. Entonces, bueno, como es hermano en Cristo, entonces vamos a la misma iglesia, entonces él está confiado de que como son hermanos en Cristo, y como es cristiano, y tal vez hasta es el que canta el coro o es el diácono, pues dirá, no, pues ese tiene palabra. Y le da el martillo confiado que por lo que es la persona, ¿verdad que sí? Pero dice en Hebreos 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, es decir, el consejo que no cambiaría, interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables, es decir, por dos cosas que no pueden cambiar, esto significa la palabra inmutable. Si ustedes han tenido dudas, por ejemplo, del nombre de nuestro ministerio, que se llama Evangelio Inmutable, ¿por qué le pusimos ese nombre? Basado en Gálatas 6:8. Y esta palabra inmutable significa algo que no cambia. Es decir, que el evangelio que predicamos es un evangelio que no cambia. El evangelio eterno que fue predicado desde el principio de esta era en la que estamos. Dice la palabra de Dios, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables que no pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esto quiere decir que la palabra de Dios es confiable, que vale la pena abrazarnos a las palabras que han salido de la boca de Dios, a las promesas de Dios, porque tendrán cumplimiento al pie de la letra en el tiempo de Dios y a cabalidad lo que Dios ha prometido. Yo te puedo decir a ti que Dios ha sido fiel. Y como dice 2 de Timoteo 2:13, aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Que Dios es fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Por eso la palabra de Dios dice que la palabra es segura y firme. Llega a ser como una firme ancla de fe. Ya estamos por finalizar. Vamos a observar, para finalizar, la promesa realizada mediante la fe acerca del ejemplo de Abraham. En Romanos 4:16 dice, por tanto, es por fe.
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué? Por fe. Porque primero es necesario creer. Porque si no se cree, ¿cómo puede cumplirse? Muchos por incredulidad es que no han visto con sus propios ojos lo que Dios ha prometido, porque no son capaces o no tienen la capacidad de poder creer en lo que Dios promete. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:18 acerca de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué en esperanza contra esperanza? Primero, porque cuando Dios le dio a Abraham la promesa, Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65. En esperanza contra esperanza, ¿por qué? Porque si alguien ahora, una pareja de ancianos de 75 y la esposa de 65 y de pronto recibieran una profecía o una promesa al decirle, van a tener un hijo. Claro, hay que decir, ¿cómo vamos a tener un hijo si hace a los 45 años, hace 20 años que se me pasó la menopausia? Y que el hombre diga, yo hace 35 años se me pasó la andropausia. A los 45 más o menos es que les pega duro la andropausia a los hombres también, cuando creen que están en su segunda juventud, cuando comienzan a destaparse el pecho y ya comienzan otra vez a cepillarse y a peinarse y a echarse perfume otra vez y a arreglarse, porque creen que se vuelven o se sienten otra vez jóvenes. Pero ¿por qué dice la Biblia que creyó en esperanza contra esperanza? Porque a pesar de que toda esperanza humana se había terminado hace muchos años, ellos a pesar de eso creyeron. ¿Por qué creyeron? Porque aquel que le estaba prometiendo era un Dios todopoderoso para hacer lo imposible. Por eso es que Lucas, el doctor Lucas, uno de los apóstoles, en su libro de Lucas, en Lucas 1:37 dice estas palabras, porque para Dios no hay nada imposible. Y por esto es que dice la palabra de Dios que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Cuándo sucedió eso? En Génesis 15, cuando Abraham le dice, ¿y qué me darás? Este Damaseno Eliezer, que es el criado que nació en mi casa, será mi heredero. Pero Dios le dijo, Abraham, no te heredará le dice. Y luego le dice Dios a Abraham, sal fuera, le dice. Y cuando Abraham salió afuera y Dios le dice, mira hacia arriba. A veces cuando la fe comienza a faltar hay que ver hacia arriba, hermano, para volver otra vez a retomar las promesas que un día Dios te dio y del cual estás claudicando y estás dudando, que tal vez porque ha pasado un cierto tiempo no lo has visto y crees que no se cumplirá. Dios le dijo a Abraham, sal afuera y mira hacia arriba y cuenta las estrellas si puedes, le dice. Luego le dice Dios a Abraham, así será tu descendencia. Y en Romanos 4:19 dice, y no se debilitó Abraham en la fe al considerar su cuerpo. Es decir, después de la promesa de 75 años, cumplió 80 años, luego 85 y luego 90. Imagínense,
un viejito encorvado de 90 años con su bastón, 90 años, pero que de esos 90 años aún faltaban 10 años más. Pero él, dice la Biblia, que cuando tenía 90 años, claro, tal vez Abraham no era igual no era igual como el que tiene 90 años ahora. Que tiene 90 años ahora, algunos, y si están vivos ya no pueden caminar. Tal vez Abraham tenía el cuerpo de uno de 45 años a los 90, cuando él tenía 90 años, con uno de 40, el cuerpo de uno de 45 años ahora. Pero dice que a pesar del paso del tiempo, imagínense los 90 años, Abraham, él nunca se debilitó en la fe al ver que él ya era un anciano, al considerar su cuerpo. Estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. ¿Oh? Nunca se debilitó en su fe. Tampoco al considerar la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cómo vamos a tener un hijo? No lo tuvimos antes. Sara es estéril. Hay gente que, mire, se hacen muchos exámenes. ¿Por qué? Porque cuando pasan años y no pueden tener hijos, comienzan a buscar métodos humanos, a buscar y dice, bueno, ¿por qué? Porque después de unos cuantos años, si no pueden tener hijos, comienza la duda. Pero ¿quién tendrá el problema? ¿Será la mujer que está estéril y la mujer también? Pero ¿quién será? ¿No será que mi marido es el estéril que no puede engendrar hijos? Y comienza la duda. ¿Y sabe qué hacen? Pues se van y claro, donde le alcance la fe. Pero dudar de Dios es casi un pecado. Recuerden lo que le sucedió a Tomás. Y comienzan a hacer métodos. ¿Cuál es la razón? Para comprobar quién es estéril de los dos, de la pareja, de los dos. O es la mujer o es el hombre. Pero dice que Abraham sabía que era Sara la estéril, la que no podía tener hijos. Porque recuerden que a Abraham, cuando Sara le dio la oportunidad de llegarse a Agar, la sierva de Sara, claro, inmediatamente, me imagino que desde la primera vez que se llegó a ella, la dejó embarazada de una vez. Abraham sabía que Sara era el problema, pero cuando le creyó a Dios, ¿por qué? Porque cuando se tiene confianza en la palabra de Dios, no importa cuál sea el obstáculo y el problema, los obstáculos humanos que se han interpuesto hasta ese momento, si tú pones una plena confianza en Dios, todos esos obstáculos se tornan invisibles, como si nunca hubieran existido, y uno va caminando con paso firme, con pasos agigantados hacia la obtención del cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Dice la Biblia que Abraham tampoco se debilitó en su fe al ver a Sara, cuando veía a Sara, que cada día, cada año que pasaba, cada día se volvía más una mujer, una viejita anciana, arrugada. Cada día que pasaba le salía una arruga, cada día era una arruga en su cuerpo. Y cuando Abraham miraba, no como nosotros, miraba a la anciana Sara y la miraba. Cuando Sara tenía 80 años, porque entre Abraham y Sara había una edad de 10 años de diferencia. Y cuando Abraham miraba a Sara, al ver la ancianita, nunca lo hizo debilitarse en su fe, nunca dudó. Cuando miraba a la ancianita Sara llena de arrugas, y Dios lo prometió que vamos a tener un hijo, Dios tiene el poder para hacer que esa ancianita pueda regocijarse, alegrarse. Y mire, la gente miraba a la ancianita,
Pero Abraham miraba a esa ancianita con el niño, el hijo de la promesa, en sus brazos amamantándolo. Ese es tener fe. Y esto es cuando uno tiene una plena confianza en la palabra de Dios, porque lo que Dios ha dicho se cumplirá. Ya vamos a finalizar. También dice en Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad, como el que de pronto con el paso del tiempo, ya pasaron 10 años, ¿será que se va a cumplir? O como les contaba de la experiencia personal de lo que Dios hizo con nosotros, pasa un montón de pensamientos en la mente. ¿No será que me estoy volviendo loco? ¿No será que es un invento mío de la mente porque comí mucho, porque no dormí bien, porque dormí mal y soñé cosas imposibles de cumplirse? Abraham nunca dudó, hoy no creyó, hoy y mañana estaba dubitativo, al siguiente día estaba desalentado, desilusionado. Dice la Biblia que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando Sara, Abraham, ya no estés esperanzado en eso, que tal vez hoy Abraham, padre, ya pasaron 15 años. Ahora tengo 90 años. Pero sigo confiando en la promesa que me diste desde el primer día. Y tal vez Sara oía eso. Abraham, ya no sigas ilusionado, esperanzado. Ya cada día estamos más viejos. Por eso es que dice la palabra de Dios, a pesar de que estaban ya cerca del hoyo, es decir, cerca de la muerte. A veces Sara le decía, mira Abraham, lo que deberíamos estar pensando ya es en nuestros cajones, en la bóveda. Estar pensando a ver dónde compramos un pedacito para morirnos. Eso es lo que, pero ya el hijo ya no. Pero dice la Biblia que al ver a Abraham eso, no, gloria a Dios, no, yo sigo creyendo, vamos a ver al hijo Sara, vamos a ver al hijo de la promesa, a nuestro hijo, lo que Dios nos prometió, se va a cumplir Sara, lo vamos a ver, tú lo vas a abrazar, lo vas a amamantar. No te vas a morir sin experimentar lo que es tener un hijo en brazo, un hijo suyo, un hijo del vientre. Y cada día dice la Biblia que Abraham se fortalecía en fe, dando gloria a Dios. Es decir, que los comentarios negativos, desalentadores, nunca le hicieron debilitarse en su fe. Al contrario, y eso es lo que usted tiene que hacer en su vida cristiana. Fortalecerse en fe ante los comentarios negativos. No, que se le va a ir mal. Que esas palabras sean como un medio, como un puente para que usted logre su objetivo y puedan ver con sus propios ojos aquellos que no confiaron en ti. Nunca se debilitó, sino que se fortalecía cada día en su fe, dando gloria a Dios. Dice Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, Dios. Abraham estaba plenamente convencido en Dios. Estaba plenamente seguro de Dios, de lo que le había prometido Dios. Se va a cumplir al pie de la letra. Llegará el momento. Si hasta ahora no se ha cumplido, es porque no ha llegado el tiempo. Pero sigo creyendo, nunca dudó, estaba plenamente convencido. Y terminamos con estas palabras en Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, dice una versión.
pero en la versión 60 dice la palabra sin fluctuar, porque fiel es el que prometió, porque aquel que hizo una promesa no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que él dijo, no lo hará. ¿Acaso no tiene poder para hacerlo? Y lo que él habló, ¿qué impedirá que no se ejecuta? Porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. Porque la palabra de Dios es segura que no falla. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por este privilegio maravilloso que nos has regalado. Que estas palabras, Señor, redunden en cada corazón necesitado. Aquel que está desfalleciendo, desalentado, frustrado. Aquel que se encuentra a la mitad de su recorrido en su caminar, en tus caminos. Aquellos que están perdiendo la fe, están quedándose a la vera del camino. Yo te pido, Señor, que los alientes, los ayudes a que retomen la confianza en ti, a que puedan retomar la confianza en tu palabra, a que confíen nuevamente como al principio. Aquellos que con el paso del tiempo se están debilitando en su fe, creyendo que tal vez no se cumplirá lo que tú les has prometido. Padre, ayúdanos a tener la plena confianza en ti, en tu palabra, y a tener paciencia para esperar cada una de esas preciosas y grandísimas promesas que tú has dicho y que han salido de tu boca. Ayúdanos, porque tu palabra dice, tú has dicho, no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.